Pasamos entonces a explicar un poco la idea de este parcial. Habrán advertido que hay preguntas que ustedes se van a decir, pero no estaban en ningún lado. Sí, claro, no estaban en ningún lado. O sea, tarde o temprano, nosotros no decimos todo. Sí creemos que con las herramientas que les damos, ustedes pueden sacar algunas conclusiones que no han sido dichas en clase. ¿Está bien? O sea, no es una mera repetición de las clases, sino hay que poner un esfuerzo adicional si entendemos los conceptos, ver cómo podemos arreglar o dar otras explicaciones con las herramientas que tenemos. Creía, digamos, de que razonablemente, y ahora cuando lo explique va a decir, ¿eso era todo? Sí, eso era todo. Pero tenemos que poner el esfuerzo de hacer algo más. Y tampoco tienen la toalla a los 5 minutos, o sea, piensen un poco la respuesta. Hay respuestas que eran muy evidentes y hay respuestas que requieren pensar un poco. En este caso particular, quizás no hacía falta escribir. En los parciales que vienen, es muy probable que ustedes tengan que hacer algún desarrollo en papel para poder llegar a una respuesta. ¿Está bien? Eso va a formar parte de ahora en adelante también de termodinámica, el hecho de que ustedes para encontrar alguna relación nueva la tengan que desarrollar en papel, ¿está bien? Y en cada caso Profe, particular veremos si tenemos que ¿me puedo subirlos hacer o no. una consulta? Sí, claro, por supuesto. Sí, te escucho. ¿Cómo hacemos igual si tenemos una duda? Porque, ¿se escucha? Perfectamente. Porque Claro. esperamos a que nos vaya mal en el parcial y ahí preguntamos porque no Mm, tenemos como una instancia de consulta. eh, Bien. A ver. Eh, Razonablemente, entiendo tu pregunta, lo vemos, ¿está bien? Razonablemente, viendo los videos y tomando algún apunte, eso era normalmente suficiente para poder ver algunas otras cosas. El ingeniero Fonseca implementó el tema del foro, ¿está bien? Vemos cómo es. No se olviden que esto de los parciales, en realidad es para estudiar lo que está. Globalmente es para que las dudas surjan acá, y en este momento voy a responder todas las dudas sobre sólidos y líquidos. ¿Está bien? Hago una breve introducción de lo que va a ser primera y segunda ley de ecuaciones de Maxwell, pero el objetivo de estos parciales es en gran medida pedagógico, por eso es que no eran obligatorios, sí hay que hacerlos, sí vale la pena y tiene un valor el esfuerzo, ¿está bien? Pero la componente final de la nota está en lo que van a ser los dos parciales integradores del teórico y del práctico, ¿está bien? Porque nosotros lo que procuramos es que lleguen en las mejores condiciones a eso, porque básicamente esos dos parciales son los que van a definir la regularidad más la aprobación o la aprobación directa. ¿Está bien? El objetivo de estos parciales es que genere las dudas necesarias, ¿está bien? Y por eso es que estoy acá abierto para responder cualquier otra cosa de todo lo que hemos visto hasta el momento. ¿Está bien? Pero la idea global es que ustedes estudiándolo eh, eh, y leyendo el libro, ¿está bien? Y leyendo el libro, en general salen casi todas las respuestas. ¿Está bien? Y el resto de las respuestas van a salir acá. Para eso está esta explicación. ¿Está bien? Más todas las dudas que ustedes tengan sobre este tema. O sea, no está limitado a esto. ¿Está bien? Pero vemos si podemos implementar en algún otro momento alguna duda particular sobre lo que han visto que les queda duda. No se olviden que
responder una duda no significa repetir un tema. ¿Está bien? Esto es, razonablemente, Sí, profe, tienen que pero formar igual la yo creo que lo pregunta del foro, primero y por si ustedes... ejemplo, Sí, te escucho. para consultas así puntuales ayuda bastante, por lo menos en el práctico. Por ahí sí se puede, si no, bueno, estaría bueno. Bien, sí, tomo nota del tema. ¿Está bien? Bueno. Eh, paso a explicar las preguntas del parcial y después respondo las dudas que haya de todo tipo, de todo lo que hemos visto hasta ahora. Porque no sé, nuevamente repito, o sea, lo fuerte van a ser los otros dos parciales. Estos parciales que nosotros tenemos, todas las clases, son elementos disparadores para las dudas. Para que las dudas globales no sean en el momento de la decisión que va a ser las evaluaciones finales. Porque ahí ya es muy tarde por las dudas. Es mejor tenerlas ahora. ¿Qué era? Bien. Estoy compartiendo en pantalla las preguntas. Existe algo llamado el coeficiente de dilatación lineal. Porque este concepto que lo heredamos de física, y lo vieron ustedes cuando vieron materiales, cuando vieron medición de longitudes, una variable importante de la medición de longitudes es a qué temperatura se encuentra. ¿Sí? Entonces, hay un coeficiente normal de los materiales sólidos, llamado el coeficiente de dilatación lineal. Ustedes no tenían por qué saber lo que era el coeficiente de dilatación lineal, y ahí sí entiendo que ese tema, yo no les puedo preguntar qué es el coeficiente de dilatación lineal si ustedes no lo habían visto en ningún lado y no lo habían visto en los libros efectivamente. Pero sí lo doy acá. Yo digo que el coeficiente de dilatación lineal, alfa L, es igual a 1 sobre L, la derivada de la longitud con respecto a la temperatura, presión constante. ¿Sí? Tiene una forma parecida a la 1 sobre B, la derivada del volumen con respecto a la temperatura a presión constante, el coeficiente de expansión. Y no tenían por qué saberlo, pero me sorprende que no tienen por qué saberlo, que el volumen es L al cubo. ¿Está bien? Entonces, el diferencial de B, o sea, si yo veo que el volumen es igual a L al cubo, ¿cuánto vale el diferencial de B? Bueno, el diferencial de B es 3L cuadrado diferencial de L. O sea, eso no había mucha duda porque esto es la derivación de es calcular el diferencial de B, que es la derivada de la función con respecto a la longitud, diferencial de longitud. Y la derivada de la longitud, el exponente por L cuadrado por diferencial de L. O sea que esta era una respuesta correcta. La pregunta es, ¿qué es todo el resto? ¿Está bien? Para ver todo el resto, ¿está bien? Donde alfa, el coeficiente de expansión, alfa y el coeficiente de dilatación lineal, yo tengo que recurrir a la pizarra. Y B es igual a L al cubo. Y el diferencial de B es igual a 3L cuadrado diferencial de L, y alfa es 1 sobre B por la derivada del volumen con respecto a la temperatura a presión constante, introduzco este diferencial aquí y este volumen allí, y me queda 1 sobre L al cubo por el diferencial de B, que es 3L cuadrado diferencial de L, lo divido por el diferencial de T, lo hago a presión constante, esto se me va con esto y me queda 3, 1 sobre L, la derivada de la longitud con respecto a la temperatura a presión constante. Y esto
era un alfa lineal. Así que alfa es igual a 3 alfa lineal. O sea que la respuesta correcta siguiente era esta. ¿Está bien? Por el mismo motivo, esta no lo es. Y claramente que si ustedes me habían puesto esta como correcta, ¿está bien? Tengo que decirles, vuelvan al ciclo introductorio. No, vuelvan a decir matemático 1 porque no están calculando bien la derivada. ¿Está bien? Esta expresión final indica de que todo aquello que ustedes habían visto, o sea, esto no es lo que estoy preguntando en el parcial, pero sí una conclusión, todo lo que ustedes habían visto en física o de dilatación de cuerpos basados en el coeficiente de dilatación lineal, tiene una correspondencia directa con el coeficiente de expansión volumétrica, que nosotros llamábamos alfa en termodinámica. Acá hay además una suposición compleja, que no la estoy preguntando, y lo aclaro también en este momento. Hay una suposición y es que dilata en forma lineal en los tres ejes en la misma forma. ¿Está bien? Los sólidos tienen una estructura cristalina. Y lo que ustedes recuerdan de estructuras cristalinas que vieron en química inorgánica es que puede que el comportamiento del cristal no sea el mismo en los tres ejes, porque depende de cómo ha cristalizado. Si es cúbico centrado en las caras o cúbico centrado en el cuerpo, que son estructuras cristalinas simétricas en los tres ejes, entonces probablemente la dilatación en los tres ejes sea el mismo. Pero en sólidos, aunque el volumen tenga el comportamiento dado por alfa, el coeficiente de expansión, el coeficiente de expansión isobárico, con respecto al coeficiente de dilatación lineal, podemos encontrarnos que la dilatación lineal dependa del eje en el cual se encuentra el cuerpo. ¿Sí? O sea que acá, en esta expresión, que el volumen sea L al cubo, estoy agregando de que hay una simetría en la dilatación. Y el comportamiento de los cristales puede no ser el mismo en los tres ejes. O sea que esta relación puede no ser exacta o puede no dar una respuesta general porque depende del coeficiente de dilatación lineal en qué eje lo estoy midiendo. ¿Sí? Si goza de simetría y la dilatación lineal es la misma en los tres ejes, entonces todo este término, toda esta expresión, toda esta pregunta es correcta. ¿Sí? Pero no es exactamente así si dilata distinto en los tres ejes. Si dilata distinto en los tres ejes, el alfa que nosotros usamos con respecto al volumen, ese siempre es correcto. El de dilatación lineal no necesariamente. ¿Sí? O sea que no necesariamente es esta expresión que el alfa igual a 3 veces el coeficiente de dilatación lineal, a menos que agregue que dilata en los tres ejes en la misma forma. ¿Sí? No lo preguntaba, así que ustedes no tenían por qué saberlo, pero lo aclaro en este momento. Profe, disculpe. ¿Sí? Recién nombró dos estructuras de empaquetamiento del sólido en donde dijo que sí se cumplía. ¿Podría repetir cuáles eran? Sí, todas aquellas estructuras que tienen simetría en los tres ejes. O sea, una cúbica centrada en el cuerpo, una estructura cristalina cúbica centrada en las caras, son básicamente simétricas en los tres ejes. Una hexagonal compacta o una romboédrica no es exactamente simétrica en los tres ejes. Entonces, esas estructuras cristalinas pueden dilatar en forma distinta de acuerdo al eje cristalino en el cual yo lo estoy midiendo. El cuarzo es la estructura cristalina del dióxido de silicio, es una de esas estructuras cristalinas tan atípicas, cuyas propiedades físicas de estas características, la propiedad eléctrica, la propiedad piezoeléctrica o la propiedad de dilatación, no es la misma en los tres ejes.
y varía de acuerdo a los ejes. ¿Se tiene la respuesta? Sí, ahora sí, O sea, muchísimas depende de gracias. la estructura cristalina. ¿Vale? Que es una diferencia que tenemos con los sólidos, de los sólidos con los líquidos y los gases, que ya lo explico nuevamente. Se ocurrió otra expresión al ingeniero Macaño que no sé de dónde la sacó de la manga, porque hay algo llamado coeficiente de presión, que es la derivada de P con respecto a T a B. Cuando solo usted, todo lo que yo leí, todo lo que usted habló era del alfa y el beta, la derivada del volumen con respecto a la temperatura, la derivada del volumen con respecto a la presión. Por las respuestas que hay, debe tener algo que ver con alfa y beta. ¿Está bien? O sea, entonces, veamos qué relación hay con alfa y beta. Si alfa era 1 sobre b, la derivada de b, y beta menos 1 sobre b, la derivada de b con respecto a p a t, ¿qué pasa si yo hago el cociente y veo cómo hago los cocientes? ¿Qué pasa si yo hago alfa sobre beta? ¿Está bien? Alfa sobre beta es 1 sobre b, la derivada de b con respecto a t a p, menos 1 sobre b, la derivada de b con respecto a p a t. Las derivadas, cuando se dividen, o sea, esta expresión, la derivada de b con respecto a t, ¿es una derivada o un cociente? ¿Está bien? La respuesta proviene de análisis matemático 1. Era una cuestión muy sutil, pero que cuando la ponga, usted va a decir, era obvio. La expresión original de análisis 1 era I' era igual al diferencial de I sobre el diferencial de X. Y esto, conceptualmente, desde el punto de vista de análisis matemático, era una cosa muy curiosa. Esto tiene el significado de derivada. Y este término, el segundo miembro, tiene el significado de cociente. Tanto es así que ustedes podían pasar el diferencial del X al otro miembro y ponerme que el diferencial de I es igual a I' diferencial de X, lo cual reafirma que el cociente de diferenciales es una derivada. Entonces, las derivadas tienen la interpretación de derivadas, con todas las reglas del análisis matemático de derivadas, que se derivan a partir del límite del cociente incremental para cuando el incremento tiende a 0, ¿está bien? Que junto con el límite de seno de x sobre x y la expresión de potencias para poder encontrar las reglas generales de la derivación, cuando se lo ve como diferenciales, es un cociente de diferenciales. Al ser cociente, esta expresión me queda. Esto se simplifica con esto porque, cuidado con el menos. Esto como cociente de diferenciales, el diferencial de P pasa, se simplifica con y el diferencial de P pasa arriba. O sea que sería igual a el diferencial de P dividido el diferencial de T, y dado que suprimí el volumen, es a volumen constante. Y si yo mantengo una variable constante, estas derivadas son derivadas parciales. O sea que el cociente alfa sobre beta es la derivada de P con respecto a T a B. ¿Está bien? Con un signo menos. O sea que la derivada de P con respecto a T a B, que es gamma, es igual a menos alfa sobre beta. Gamma menos alfa sobre beta. No es Profe, ¿le beta pueden sobre volver a alfa. mostrar? Sí, escucho.
¿Puede volver a poner ¿Sí? la cosa que estaba haciendo? Mi pizarra. ¿Sí? El, la esencia del cálculo es que al hacer el cociente de dos derivadas, yo puedo tratar las dos derivadas como cocientes de diferenciales. ¿Sí? Y si son cocientes de diferenciales, entonces opera como dos cocientes. Entonces el diferencial de B se me va con el diferencial de B. Y el Profe, diferencial de P pasa al numerador. Diferencial de P con respecto a T a B. O sea que, y esto es lo que define gamma, ¿está bien? Es igual a menos alfa sobre beta. profe, ¿Sí? yo entiendo la conclusión de cómo se llega al gamma, eh, pero ¿qué sentido termodinámico tiene un gamma? Eso es lo que no entiendo, o sea, esa relación que nos da. Ah, interesante pregunta. ¿Está bien? Entonces, O sea, a lo que va sí, mi sí, pregunta sí. es que justo estos incisos, o sea, las opciones, yo quise relacionarlo porque una de las opciones no se aplica a sólidos, no se aplica a líquidos y esas cosas, quise relacionarlo a un punto de vista termodinámico, pero no le encontré una relación termodinámica, sino que lo veo más como análisis matemático, más que una materia de termodinámica, digamos esto. Sí, Entonces, eso quiero saber. bien. Excelente pregunta. ¿Está bien? Esto es una punta del iceberg de la potencia del análisis matemático, que es para qué estudiaron análisis 1 y análisis 2, ¿está bien? Y su aplicación en sentidos físicos, ¿está bien? Efectivamente hay un significado físico detrás de todo esto, que lo paso a explicar, pero que está basado en conclusiones obtenidas a partir del análisis matemático. Esto es, la, la punta porque vamos de acá por un mes más, nos vamos a divertir con las conclusiones de un conjunto reducido de definiciones con sus derivaciones resultantes de la aplicación del análisis matemático. O sea, aplicando los conocimientos de análisis 1 y análisis 2 a algún conjunto reducido de definiciones, que en este caso fue el de alfa y beta, encontramos otras conclusiones que no necesariamente quedan explicitadas o solamente con lo que habíamos visto de definición de alfa y beta. Primera respuesta con respecto a no se aplican a sólidos, líquidos o a gases. ¿Está bien? Que básicamente eran preguntas que tratan de decir si el alfa y el beta, ¿está bien? Porque todo deriva del alfa y el beta, si los conceptos de alfa y beta, el coeficiente de expansión y el coeficiente de compresibilidad, se aplican solamente a sólidos. ¿Sí? La respuesta es no. Como definición de parámetro, como definición de propiedad, alfa y beta se pueden aplicar a líquidos y a gases. O sea Bueno, que o no sea, me pude haber pedido, pero no se me ocurrió, se me va a ocurrir para el próximo. ¿Cuánto vale alfa para un gas ideal? ¿Eh? ¿Cuánto vale alfa para un gas ideal? ¿Qué soy yo, ingeniero? ¿Cómo que soy yo, ingeniero? Todos mis dibujos. Y la ecuación de estado de gases ideales es P B molar igual a RT, lo cual implica que B molar es igual a RT sobre P, y que alfa es 1 sobre B, la derivada de B con respecto a T a P, es igual a 1 sobre B, molar todo,
esto es todo molar, por cuánto vale la derivada de B con respecto a T, o sea, la derivada de B con respecto a T a P, de acuerdo a esa expresión, es igual a R sobre P. Porque T está elevado a la 1, así que es la constante, y R sobre P es constante porque está hecho a P constante. O sea que esto es igual a R sobre P, pero R sobre B molar por P, R dividido B molar por P, despejándolo acá, esto es igual a R sobre B molar por P, que es RT, igual a 1 sobre P. O sea que el alfa, el coeficiente de expansión de los gases, si la ecuación de estado es gas ideal, alfa vale 1 sobre T. Y los desafío a ustedes a que digan cuánto vale beta para un gas ideal. ¿Sí? Y si ustedes aplican una ecuación analítica de estado, hay que hacer exactamente lo mismo. ¿Está bien? O sea, hay que derivar el volumen molar con respecto a T a P para poder ponerlo en el alfa. Lo que pasa es que, ya vamos a ver un par de trucos adicionales, ustedes no tienen explicitado B, si la ecuación de estado es analítica de gases. Lo que tienen explicitado es P. Entonces, vamos a tener que usar la fórmula de derivación de funciones implícitas, ¿está bien? Para poder calcular esa derivada, porque no tengo explicitada B si la ecuación de estado es una ecuación como una ecuación analítica de estado. Y la derivación de funciones implícitas, está también en mis videos, llegaba a la conclusión que la derivada de B con respecto a P a T por la derivada de P con respecto a B a T por la derivada de B con respecto a T a P es igual a menos 1. Esta se cruza, B a P a T. No. No era para tanto. La derivada de B con respecto a P a T por la derivada de P con respecto a T a B por la derivada de T con respecto a B a P es igual a menos 1. Es P, TPB, T y B. Esta es la derivación de funciones implícitas. Eso significa que si yo necesito la derivada de B a T a P, tengo que despejar esta derivada, la paso al otro miembro, paso el menos 1 al otro miembro, y me queda que la derivada de B con respecto a T a P, no se ven que las derivadas son también un cociente diferenciales, paso esto al otro miembro, y paso el menos 1 al otro miembro, menos, y me queda la derivada de P con respecto a T a B, o la derivada de P con respecto a B a T. O sea que si yo necesito para alfa la derivada de B con respecto a T a P, y la tengo explicitada a la P, entonces derivo la presión con respecto a la temperatura, volumen constante. Derivo la presión con respecto al volumen a temperatura constante, y eso vale la derivada de B a T a P. Y eso me hubiera dado alfa para una ecuación de estado de gas analítica, ¿está bien? Que tenga explicitada P. Nuevamente es el poder del análisis matemático, ¿está bien? No es lo que preguntaba ahí, lo aclaro, digamos, como consecuencia de todo lo que yo estoy diciendo, pero que globalmente estas preguntas, 3 preguntas, lo que apuntaban
es a que el concepto de alfa o beta se aplica a sólidos, líquidos o gases. Así que ninguna de estas tres era cierta. ¿Está bien? Profe, o sea, creo que hay como cierta disconformidad en cuanto al modo que estamos llevando la clase adelante. Obviamente que la virtualidad eh, nos pone, no sé, a pruebas en estos casos, pero yo, al menos yo creo que no soy capaz de darme cuenta de que, por ejemplo, el alfa y el beta, el libro lo presenta como coeficiente de compresibilidad y coeficiente de expansión de un líquido, y en la clase dice que lo aplicamos a un sólido para llegar a una ecuación analítica que, para calcular el volumen o en todo caso la densidad del sólido. Pero yo creo que no soy capaz de darme cuenta por sí mismo de todo el desarrollo de análisis matemático para darme cuenta de que el alfa y el beta también tienen relación con los gases. Eh, me parece que viendo una clase grabada y que por ahí creo que todos coincidimos en esto de que nos surgen dudas mientras estamos viendo y capaz que ningún compañero del año pasado le surgió la misma duda. eh, en ese caso, por eso están planteando lo del foro de que no somos tan autodidactas, creo. Sí, eso lo tengo muy claro. Lo que pasa es que foro o no, las preguntas de cualquier evaluación van a ser distintas de todas las que me pueden hacer en un foro y de casi cualquier cosa que esté en el libro. O sea, no, por eso es que trato de establecerlo con preguntas para ver modos de pensar y no respuestas que estén hechas, porque yo sí tengo una seguridad. Si está dicho en lo que ustedes tienen, no va a ser pregunta. ¿Cómo? Sí, claro, con solamente una salvedad. En esta materia, el nivel de conclusiones que puedo sacar para armar un conocimiento a partir de lo que uno da es relativamente pequeño. Hay otras materias que es exponencialmente alto. ¿Sí? Por eso es que trato de introducirlos a ustedes en este concepto que arranca en termodinámica y que todavía esto no es nada. Y es este concepto. Son herramientas para pensar, y por eso lo que yo trato de ver acá es explicarles cómo pensar un problema, porque estoy seguro, y eso sí es una certeza, ¿está bien?, que no se va a preguntar estrictamente lo que está dicho. ¿Está bien? Por eso que lo importante no es tanto lo que se dice, sino una forma de pensar. ¿Está bien? Y acá lo que me trato de introducir es que lo que necesito que piensen es alfa era, y eso sí se sabía, la derivada de el volumen, 1 sobre B, la derivada del volumen con respecto a TAP. ¿Está bien? Beta, su equivalente, y esto es otra derivada más, que es la derivada de P a T a B, que es la derivada que sigue. O sea, es la derivada restante. ¿Está bien? Que no estaba. Por eso es que yo entiendo esa disconformidad y si sienten esa disconformidad es porque he logrado el objetivo, el mío, no el de ustedes, que es tratar de pensar. Sí, claro, hay que pensar. Ay, Profe, sí, escucho. me parece que en realidad ese no es el problema o la raíz de la disconformidad, porque es evidente que con estas preguntas nos hace pensar o nos hace razonar de una forma en la que solo no lo haríamos. El problema me parece es que estos parcialitos llevan un puntaje que después entra dentro de unas condiciones que van para la nota. Entonces, Sí. el que se nos plantee razonar de esta forma, pero que se nos evalúe antes de poder tener, aunque sea un contacto en vivo con usted, en donde podamos hablar de forma más instantánea, ese creo que es el problema. No podemos hablar con usted o por ahí, eh, no llegamos a entenderlo antes de que se nos evalúe en esto. Claro,
Por eso, Además, sí, ¿puedo hablar? sí, Creo claro. que para desarrollar este tipo de conocimientos o razonamientos nosotros tenemos que tener una comprensión sobre lo que estamos viendo mucho más amplia de lo que se nos da en una semana. Creo que hay un tiempo de desarrollo para el conocimiento que no se nos está dando porque es mucha la información para procesar, o por lo menos en clases presenciales utilizamos todas nuestras horas cátedra, nuestros videos duplican nuestra hora cátedra, o sea, los videos extra duplican la hora cátedra, y además hay un material en inglés que cuesta un poco más entender y desarrollar que un material que puede estar en mi idioma conocido. No digo que no estoy desconforme con el material, sino que me lleva un tiempo más amplio desarrollar este conocimiento y desarrollar este tipo de comprensión para poder hacer estos análisis. No creo que tampoco esté mal evaluarlos, e incluso me parece muy interesante el desafío a pensar, solo que en ningún momento anterior se nos ha planteado el desafío a pensar, o por lo menos no estábamos preparados. Por ejemplo, viendo una clase grabada, nosotros no íbamos a conocer que nuestro desafío iba a ser el pensar. Entonces, si en algún momento hubiésemos tenido esta pista de que nos digan, antes de la evaluación van a tener que relacionar conceptos, van a tener que empezar a pensar un poquito más, capaz veníamos un poco más preparados. Que eso creo que es una instancia que nos falta en esto antes de los parciales, y que es una comprensión del tiempo que nos está consumiendo llevar esta materia adelante, que por ahí nos avasalla con otras materias. Por ejemplo, esta semana también tenemos 2 parciales más, y aunque comprendemos que son opcionales estos parcialitos, que puedo decidir no hacerlo o no, o que incluso influyen 40% de la nota, sigue siendo para mí un compromiso hacerlo, porque quiero hacerlo y porque busco hacerlo. Entonces, creo que tenemos que buscar otra forma en nosotros de procesar el material ya grabado y leído, y creo que de usted prepararnos para estos parcialitos. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa, y acá puedo apelar a mi experiencia, ¿está bien? Es que siempre me ha pasado que yo esto lo he planteado en los parciales, cuando había 2 parciales, ¿está bien? Y era ya demasiado tarde, porque en esos parciales se decidía todo, ¿está bien? Y no había mucho margen adicional para empezar a entender este tema. Lo que nosotros procuramos con esto es ir de a poco, efectivamente, que vayan entendiendo un poco cómo es la mecánica de esto, porque la otra alternativa era, yo lo explico, no voy a poder decir todo en todo momento, ni ustedes me van a poder preguntar todo, ni todas las consecuencias, porque no se les van a ocurrir, jamás se le hubiera ocurrido esta consecuencia para poder preguntarla, ¿está bien? Entonces, la mejor manera que tengo para poder desarrollar esta inquietud que el objetivo efectivamente era que se dediquen a esto. Entiendan que si esto no lo hago solamente para líquidos y gases, ¿está bien? Todo lo que nosotros nos pasó en el año pasado y en los anteriores, porque esto no es nuevo, en presencial nos pasaba exactamente lo mismo, ¿está bien? Es que ustedes tenían que haber visto ecuaciones de estado, evaluación de propiedades de sustancias puras y equilibrio de fases, y ustedes lo veían en una semana. Y el resultado era obvio, porque una cosa, o sea, yo digo, uy, están recontra sobrecargado. ¿Y cómo hacían entonces cuando intentaban ver en una semana esto? Y no me digan que ustedes no lo hicieron porque no los voy a creer. Vamos, no me vengan con eso porque ustedes estudiaban una semana antes del parcial. ¿Y por qué estudian una semana antes del parcial? Porque ustedes estaban obligados a estudiar para el parcial. ¿Está bien? Y antes de eso pasaba un mes donde ustedes no abrían nada. Y pretendían saberlo todo con una semana. Y después pedían más tiempo. Sí, efectivamente, yo también lo conozco. ¿Está bien? Entonces, a ver,
aquel de ustedes que lo aproveche, como me lo acaban de decir, tratando de ponerle las ganas, tratando de ponerlo de a poco el tema, porque les aseguro que no hemos visto nada todavía. Si ustedes dicen que hay mucho tiempo, lo que falta es mucho más. No estoy dando más de lo que he dado en modalidad presencial o en modalidad, digamos, el año pasado, que también fue virtual. No estoy planteando más. Y ustedes estaban obligados a verlo todo eso en una semana. Resultado, no veían nada. Resultado, Profe. cuando se hacía una pregunta en un parcial, le iba igual que esto, no solo que este no fue tan malo. A ver, o sea, a ver. Sí. ¿Es posible sacarse un 10 en esto? Sí, tengo notas de 10. O sea, lo cual significa que ¿es para la media? No. O sea, ustedes dicen, no, bueno, pero yo no soy el de 10. Dito, nadie tiene por qué serlo. ¿Impacta sobre la nota global? Sí, su impacto es del 40% y todavía nos faltan otros 8 evaluaciones más donde vamos a poder remontar tranquilamente cualquier resultado de acá. ¿Está bien? Por eso si ustedes vuelven a ver el Excel que nosotros subimos para ver una idea de cómo impactaba, en realidad, si ustedes observan eso, nosotros estamos poniendo todo el esfuerzo en los dos parciales integradores. Y lo que nosotros no queremos es que ustedes lleguen a una semana antes, tratar de ver todo esto, ¿está bien? Que ustedes están diciendo lleva mucho tiempo. En teoría, de lo que nosotros damos en clase, por lo menos tienen que dedicarle el doble de horas en sus casas. ¿Sí? Lo del inglés lo voy a seguir sosteniendo, ¿sí? Porque si no lo... A ver, yo puedo hacerla fácil, decir, acá está todo en español, cosa que traducción es horrible, y hay muchas cosas que no dicen los libros que están en español, que si lo dicen los libros están en inglés, pero en algún momento tienen que entender que el inglés es una herramienta crítica para cualquier ingeniero. Me lo dicen todos los graduados, todos. Y la única forma de estudiar inglés es usándolo. De la misma forma que estudiar termodinámica, la única forma es usándola, ¿no? Y la única forma de estudiar análisis matemático es aplicándolo. Pero la única forma de ver inglés es, señores, está en inglés. Profe. No estoy planteando que voy a dar la clase en inglés oral, porque eso, sí yo entendería, supera el pedido normal. Pero la lectura de inglés es absolutamente esencial para un ingeniero. No es más o menos, es tan esencial como termo. Bueno, un poquitín menos esencial, porque si no, para que digan tan. Pero es absolutamente esencial para un ingeniero. O sea, Profe. por eso es que no... O sea, yo entiendo lo desagradable que es para ustedes decir, oh, todo en inglés y no entiendo ni medio. Sí, y la única forma de hacerlo es empezando, haciéndolo, porque si ustedes no lo hacen, siempre lo voy a patear para otra materia y otra materia, y en algún momento se verá y alguien lo dirá, bueno, sí, acá, yo. Profe. Y no se sorprende si alguno de las enunciados de la pregunta está en inglés. ¿Cómo? ¿Puedes pedir un enunciado en inglés? Sí, sí, claro que puedo. O sea, debería. No sé, creo que no lo voy a hacer en termo, pero en otra materia lo voy a hacer. ¿Por qué no? ¿Cómo? Pero es que el inglés es esencial para un ingeniero. O sea, es incomprensible que ustedes salgan de la carrera sin haber visto algo de inglés, de los cuales lo más elemental es la lectura. Escucho porque alguien me abrió el micrófono. Y no sé quién, así que hable. Alguien me dijo, profe. Sí, yo. Eso. Lo entiendo, lo entendemos y yo creo que también el inglés es esencial. Pero... Bien, me gusta. Y en realidad fue un desafío para mí muy grande también empezar a leer los libros en inglés y también me emociona hacerlo porque
sé que es en esto lo que se va a basar gran parte de mi carrera, solo que por el momento me tardo más, me cuesta más, me involucra más tiempo leer un texto en inglés. También me involucra... Y hay que arrancar, el problema es que hay que arrancar, porque cada vez que yo escucho ese planteamiento es mucho esfuerzo. Entonces digo, bueno, listo, no, veámoslo, pero a cualquiera le significa un esfuerzo. En algún momento tenemos que arrancar. Bueno, vamos a Claro, pero, o sea, lo que queremos expresar con los chicos es que todavía nos hace falta un lugar donde desabocar nuestras dudas antes de ser evaluados, porque nos sentimos diferentes con los chicos del año pasado. Vemos los videos y entendemos, pero decimos, ¿por qué no preguntan estos chicos? Y entendemos que es una situación de que ellos recién empezaban la cuarentena y nosotros ya hace un año que cursamos virtual. Entonces, vergüenza para hacer preguntas, vergüenza para abrir el micrófono, hablar, pedirle, incluso le inició el video, no tenemos ya, y nos interesa o nos queremos, nosotros queremos poder desembuchar todas nuestras dudas antes de ser evaluados. Creo que eso es lo que más nos incomoda, nos hace sentir que no es, como estudiantes no estamos siendo escuchados, sino que nos están exigiendo y cumpliendo, y nosotros todavía tenemos dudas, tenemos ganas, por eso proponemos un foro, proponemos una que otra cosa, para poder sentirnos más acompañados en este proceso de cursar virtual, que no es fácil, es más difícil que cursar en vivo, porque teníamos todo un lugar preparado para que nosotros estemos concentrados en su clase. En cambio, hacerlo desde el hogar ahora es todo un desafío. Entonces siento que perdí un poco más con esto de no poder hacerle preguntas yo en una clase, porque ya perdí la facultad, ya perdí la biblioteca, y ahora yo no le puedo preguntar antes de ser evaluada, perdí algo más como estudiante. Entonces eso estamos hablando con los chicos. Creo que proponernos, por ejemplo, si vamos a usar nuestra hora cátedra para ser evaluados, aunque sea antes de la evaluación, tener una horita en donde podamos hacer preguntas y usted nos prepare un poco para qué cosas vamos a tener que empezar a tener más duchas, a relacionar más, y que ya estemos un poco más atentos para el parcial. Porque creo y aseguro que muchos chicos pueden pensar esto del análisis matemático, del desarrollo de las derivadas en 30 minutos, pero si yo tengo que desde cero pensarlas, 30 minutos no me bastan. Pero si yo voy con una pista de que, bueno, tengo que pensar más, tengo que estar más duchado con análisis, tengo que empezar a relacionar las cosas, de buena primera me abro un poco más, me flexibilizo un poco más, y eso también me juega en mi tiempo de pensamiento. Entonces, eso es como la propuesta. Buscar un lugar... Entiendo, lo voy a implementar, o sea, lo entiendo, lo vemos, ¿está bien? Reitero solamente, entiendo la inquietud y voy a tratar de solucionarla. Antes, Franco, digamos, que ya te dejo que plantee esto. El parcial, la idea, la repito porque la dije y por suerte está grabada, ese es el problema de las grabaciones que tengo, es que es más una herramienta pedagógica que una herramienta de evaluación. La herramienta de evaluación que nosotros vamos a usar van a ser los parciales integradores. ¿Está bien? Estos parciales son o tienen, independientemente de que tomo nota de lo que ustedes me plantean con respecto a dudas, y lo voy a ver cómo solucionarlo, ¿está bien? Es que es una herramienta para disparar preguntas, porque la pregunta no se dispara hasta que no se ponen a prueba. ¿Está bien? Y entonces, quizás estoy, o sea, no, por eso es que no la he pensado, no está planteado como decir, al finalizar la clase, hago la evaluación. Porque en ese caso, mi objetivo hubiera sido evaluar
y no dar clase con el teórico, no dar clase con esto, ¿está bien? Cuando en realidad esto es una herramienta para disparar preguntas que de lo contrario no surgen, ¿está bien? Independientemente de que voy a hacer alguna serie de respuestas previas, ¿está bien? Para el próximo lo vemos en esa forma, o sea, voy a plantear algún otro mecanismo previo de preguntas, ¿está bien? Ya lo voy a plantear en V porque todavía no me queda claro qué es lo que sería mejor. No sé si lo mejor es hacer un foro que es bastante, tiene pro y tiene contra, o establecer algún otro mecanismo, o hacer un mecanismo de diálogo previo antes de la evaluación, pero en realidad la evaluación, este parcial, no es el objetivo de evaluarlo, sino el objetivo de disparar preguntas. Claro. Franco, escucho. O sea, yo entiendo que no es una instancia evaluatoria estos parcialitos, que es un disparador de preguntas, pero creo que todos coincidimos en que queremos aprovechar la oportunidad de sumar la nota con pequeños contenidos que se nos toman toda la semana, pero yo creo que lo que sentimos todos es que perdimos 2 instancias de parcialitos en entender cómo hay que estudiar o a qué apunta. Perdimos la oportunidad de esas 2 instancias en las que por ahí no nos fue tan bien o nos fue mal, y ahora recién agarramos el hilo de cómo queremos llevar la materia, pero eso pasa, de que si que nos surge una duda, que por ejemplo a mí me surge con la pregunta que estábamos viendo recién, de que el libro plantea los coeficientes de expansión y de compresión, para los líquidos, o sea, yo ahí le preguntaría, profe, esto también lo podemos llegar a relacionar con los gases, no sé, o sea, hoy en día que ya sé cómo tengo que llevar la materia, necesitaría dónde solventar las dudas. Creo que todos queremos eso en realidad. A ver, yo acepto la inquietud, tomo nota y voy a tratar de arreglar. Lo único que no estoy de acuerdo personalmente, porque viola mi pensamiento lógico, ¿está bien? Y termodinámica, junto con análisis matemático, tiene esencialmente un razonamiento lógico, son las afirmaciones absolutas. Cuando ustedes me dicen todos, yo lo voy a rechazar, porque es una proposición lógica de cumplimiento imposible. ¿Sí? La inquietud de uno me basta. La inquietud de todos no le voy a dar caso, porque lógicamente no existe. O sea, si el planteamiento es, a mí me molesta que usted no me responda, yo voy a atenderlo porque considero que es una inquietud absolutamente válida de un estudiante. No la voy a aceptar de todos. O sea, de uno me basta. O sea, por eso es que ustedes no me hagan planteamiento en nombre de todos, porque no lo voy a aceptar. O sea, voy a escuchar a todos y voy a tratar de arreglarlo. Lo de uno, porque la inquietud de un par de ustedes me basta y sobra para que yo pueda tomar alguna otra acción correctiva. Lo que no lo voy a hacer es porque todos están desconformes. Porque si es así, no lo voy a hacer, voy a hacer otra cosa. O sea, no sé, pero a lo que voy es que creo que a todos nos sirve a todos nos sirve, no, Franco. A mí me capaz sirve. Que no, pero capaz que no lo aprovecharían todos. Yo los debo atender, y es mi obligación, y la voy a atender. Pero si vos, Franco, me decís que es lo que sienten todos, no lo voy a hacer. Es que, digamos, una me parece un que foro o algo así es algo que... Claro, es algo que sumaría. Que lo quieran todos aprovechar es otra cosa. No, si lo quieren todos aprovechar, no va a ser así. Y por no eso, eso es otra cosa. Repito, entiendo el problema de uno. No voy a aceptar un planteamiento de todos. O sea, pero, o sea, a lo que voy yo, Héctor, es que... no hay un pero. Digamos... No hay un pero. No es un pero. En realidad es aclarar lo que quise decir. Es aclarar lo que quise decir. Yo creo que un foro o algo así nos suma y cada uno, si lo quiere aprovechar, que lo aproveche, digamos. Ahí es mi inquietud. Y coincido totalmente. Si vos me decís todos lo van a aprovechar, no lo voy a aceptar. Si es para hacerlo por todos, no lo voy a hacer. Voy a hacer otra cosa. Voy a evaluar. O sea, no, por eso, yo voy a escucharlos individualmente. Acá tengo una dificultad y es que no nos conocemos. ¿Está bien?
Y es la primera vez que nos estamos viendo. ¿Está bien? Y todas las inquietudes de todos ustedes de el año pasado tampoco lo hubiera resuelto de otra forma. ¿Está bien? Y esto de la distancia es porque ustedes no me están conociendo. Por eso lo voy a plantear ahora claramente. No voy a aceptar un planteamiento de todos. Voy a aceptar el planteamiento de uno. Con uno me va a bastar. Pero no me planteen que es para todos, porque no lo voy a aceptar. Por eso lo voy a dejar claro ahora. ¿Se entiende? O sea, yo entiendo que uno de ustedes, el que me está hablando, tiene una dificultad. La voy a atender y obviamente lo voy a hacer para todos, porque para mí todos ustedes son iguales. ¿Está bien? Y me va a bastar con uno. Pero no me planteen, estamos todos disconformes. Porque si están todos disconformes, tienen todos uno. Y no me va a preocupar. Que quede claro. ¿Está bien? O sea, si hay uno de ustedes que sacan uno, me va a preocupar muchísimo. Si es todos uno, no me va a preocupar. O sea, eso no lo voy a aceptar un planteamiento de esa forma. ¿Está bien? Sí voy a atender planteamientos individuales que yo voy a entender, porque no es el primer año que estoy dando clase, yo voy a entender que la inquietud de un audaz de ustedes que me hace un planteamiento es porque es razonable y lo voy a atender y lo voy a entender. O sea, por eso es. No me preocupa que me hagan un planteamiento. No me lo hagan en nombre de todos. Eso es lo único que yo voy a indicar. ¿Sí? Pero entiendo, digamos, estas preguntas. Voy a terminar de tratar para que me indiquen el tiempo. ¿Cómo está? Sí, todavía tengo algo de tiempo. ¿Está bien? Y voy a implementar algún mecanismo de responder dudas previas. ¿Está bien? Para digamos, a ver si ustedes están entendiendo o no. ¿Está bien? Ahí estamos. Bien. Sigo con... Y después vuelvan a plantearme dudas en alguna de las otras preguntas. Si dejo este tema. ¿Está bien? Profe, Sí. una consulta respecto a este ejercicio. ¿Está bien interpretar de que la variación del volumen es la misma en cada una de las constantes? Déjame. Te pido, por favor, que me hagas la pregunta cuando vea el volumen de sólidos. Bien. Así, o la explico ahora y después explico otra. ¿Está bien? Porque Bien. la pregunta que me estás haciendo tiene relación con esta. ¿Está bien? ¿Cuál de las siguientes expresiones justificaría explicitar el volumen molar de un sólido en vez de explicitar la presión, como es el caso de líquido y gases? ¿Está bien? Que está relacionado con lo que vos me preguntás de, si no entendí mal la pregunta, el tema de que dilata en forma distinta de acuerdo al eje. ¿Está bien? Y es que los sólidos, ¿está bien? Como estado de agregación, ¿está bien? Tienen una particularidad que lo distingue obviamente de líquido y de gases. Gases ocupa todo el volumen del recipiente que lo contiene. Entonces yo puedo poner un sensor en cualquier parte del recipiente que la presión que yo voy a medir es la misma en todos los puntos del recipiente, considerado como sistema. Líquidos adopta la forma del recipiente que lo contiene. Eso significa que no tiene una estructura ordenada. La estructura es desordenada como gases, pero con una fuerza intermolecular entre las moléculas lo suficiente como para que no ocupe todo el volumen del recipiente que lo contiene. ¿Está bien? ¿Cómo es el sólido? ¿Está bien? O sea, ¿qué presión ejerce el sólido? Porque toda mi idea de gases con la presión que ejerce sobre un sensor, una U de mercurio,
o un tubo que al aumentar la presión se deforma, y es la base del principio de funcionamiento de un manómetro, ¿está bien? El sólido, ¿cómo le ejerzo presión o cómo me ejerce presión cuando tiene una forma propia debido a su estructura cristalina? ¿Está bien? Y obviamente para todas estas expresiones siempre hay un pero que dejamos para estructuras amorfas. Una estructura amorfa como la del vidrio, ¿está bien? Que vamos a seguir discutiendo si es sólido o no es sólido, ¿está bien? Eso va de la mano de si el sólido es incompresible, ¿está bien? Hasta el momento, todo lo que ustedes habían visto es que los sólidos eran incompresibles, ¿está bien? Y la verdad es que no es así. El volumen de un sólido cambia con la presión. Pero al no poder medir la presión en forma directa con los sensores de presión que yo tengo, en los sólidos lo que yo veo es su variable geométrica de volumen. Al ver su variable geométrica de volumen y cómo varía este volumen cuando varía temperatura y presión, es lo que hace que el volumen molar del sólido sea la variable explicitada en vez de la presión, como es en el caso de sólidos y de líquidos. Como es el caso de líquidos y de gases. ¿Está bien? Y es porque el volumen lo voy a medir por una relación geométrica directa y el volumen molar, el volumen de un gas va a ser siempre el del recipiente que lo contiene. ¿Está bien? Esa es la diferencia esencial. Ahora, ese volumen, entonces, medido geométricamente, y que es el que me ejerce presión sobre el sistema, me ejerce presión sobre el medio ambiente, ¿está bien? Puede ejercerme presiones en forma distinta de acuerdo al eje en el que se encuentre. Y es de allí que tratando de responder tu pregunta original, ese concepto de que la presión que puede ejercer un sólido al aumentar su temperatura, ¿está bien? Y la dependencia del sólido, la dependencia del volumen del sólido con la temperatura, ¿está bien? Es un hecho absolutamente distinto del fenómeno de fases fluidas como son el líquido y el gas. Porque fases fluidas como líquido y gas, la presión ejercida por esos sistemas es la misma en todas las direcciones en forma indefectible. Mientras que la presión de un sólido puede depender del eje en el cual se encuentra. Porque en última instancia, la variación en el volumen con la temperatura y con la presión afecta a las distancias de enlace entre las moléculas sin alterar su estructura cristalina. O bien, puede llegar un escenario, que lo vamos a ver más adelante, en donde esas distancias entre moléculas que se ven afectadas por los cambios de temperatura y presión me puedan implicar un reordenamiento cristalino. O sea, yo ejerzo la presión sobre este volumen de sólido. Y al ejercer esta presión, altero las distancias intermoleculares y la estructura cristalina se reordena en otra estructura cristalina que ocupa un volumen totalmente distinto y en el cual hay un salto abrupto. Esa es otra diferencia que tiene el sólido con líquidos y gases. Esto es, en líquidos y en gases, una variación del volumen molar con respecto a temperatura y presión no induce no puede inducir un reordenamiento. En sólidos, sí. Entonces, por eso el fenómeno de sólidos se lo encara en forma distinta y se explicita el volumen. Ya sé, lo preguntaba acá, no estaba preguntando eso.
Esta era una pregunta que disparaba un poco esta explicación que yo estoy dando. ¿Está bien? No eran respuestas correctas que el sólido es incompresible, porque si el sólido fuera incompresible, nada de todo lo que estamos diciendo es cierto. ¿Está bien? O sea, la esencia de la dependencia del volumen molar con la temperatura y presión es porque el sólido es compresible. ¿Está bien? No es que no se pueda medir la presión de un sólido. Tengo que recordar que era la presión. Era fuerza por unidad de área. ¿Está bien? Entonces debe ser fuerza ejercida por la superficie del sólido contra el medio ambiente. ¿Está bien? Si es así, sí se puede medir la presión de un sólido. Y esto lo que tengo que medir es la fuerza que ejerce contra las paredes del sistema que lo contiene. Y sí puedo medir sólido. Hay una conclusión simple. Si yo tengo esta lapicera, ¿cuál es la presión que ejerce esta lapicera, supuesta sólida cristalina? ¿Qué presión tiene? ¿Está bien? Entonces tengo que medir la fuerza que ejerce esta superficie sobre el aire. Si esa fuerza fuera mayor que la que se le contrapone la del aire sobre la lapicera, esta lapicera estaría hinchando. ¿Está bien? Si se está hinchando es porque la fuerza de adentro, la ejercida por el sólido sobre el gas, es mayor que la que el gas le ejerce sobre el sólido. Si no se está deformando, entonces las presiones deben ser iguales. ¿Está bien? Eso significa que si la presión atmosférica es una atmósfera, la presión de este sólido es una atmósfera. Razón por la cual, si yo quiero medir la presión ejercida por este sólido contra el aire, no voy a lograr otra cosa más que con una atmósfera. Para poder medir esta presión ejercida por el sólido sobre el medio ambiente, voy a tener que confinarlo contra otro sistema que pueda ejercerme una presión del mismo valor o de la misma magnitud. ¿Está bien? Y por eso tengo que enfrentarlo contra otro sólido. ¿Está bien? Entonces, ¿no se puede medir la presión de un sólido? Sí, porque la presión es una propiedad del punto en el espacio. Y cada punto de este sistema debería tener su presión. Y nosotros estamos viendo sistemas en donde en todos los puntos de mi sistema el valor de la variable fuerza por unidad de área es el mismo. O sea, todos los puntos de mi sólido tienen la misma presión. Pero puede ser distinta con respecto a la del medio ambiente, el otro lado del sistema. Por eso es que el sólido no presiona las paredes recipientes que lo contiene porque siente no se puede medir presión. No, sí, el sólido dilata. Y si dilata, presiona las paredes recipientes que lo contiene. Y la presión que puede ejercer el sólido sobre el otro sistema puede ser muy alta. Tan alta que puede romper el otro sistema. Es el eterno problema de la dilatación de sólidos. El sólido no es incompresible, entonces la respuesta de esta era porque el sólido tiene forma propia. ¿Está bien? Que es la de, o sea, analizando cualquiera de estas cuatro respuestas, ¿está bien? Mi respuesta es, no se puede medir la presión de un sólido. Si ustedes me hubieran dado como respuesta, no se puede medir la presión de un sólido, es que el sólido no tiene presión. Entonces, nada de lo que estoy diciendo de ecuaciones de todo el sólido existe. Que el sólido no presiona las paredes recipientes que lo contiene, por consiguiente no se puede medir, no, porque el sólido presiona las paredes recipientes que lo contiene. Si este recipiente lo soporta, que normalmente es otro sólido. ¿El sólido es incompresible? No, el sólido es compresible. ¿Bien? O sea, el sólido no es incompresible. Así que quedaba que el sólido tiene forma propia. ¿Bien? Que es la definición de sólido. No sé si eso respondió a tu pregunta original de en los tres ejes. ¿Bien? Pero que está asociado con la estructura cristalina que tiene el sólido. Claro, sí. En sí yo lo decía por la relación propia de alfa y beta. Como ambos tienen el diferencial de volumen, pensaba que a lo mejor
eso me dice de que tiene que ser ese diferencial igual en ambos. Obviamente la relación es directa, o sea, es uno dividido el otro, y pensaba que a lo mejor eso puede implicar que sean, pero bueno, ahora veo que no necesariamente es así. Aunque esa conclusión es cierta, enfrentados los dos, alfa y beta, o sea, puesto alfa y beta en una relación matemática, el diferencial de volumen se me anula, vuelvo a una pregunta que me hicieron y me quedó en el tintero, si esto tenía significado físico. ¿Está bien? Este coeficiente de presión tiene significado físico. Sí, justamente, el significado físico es el aumento de la presión que ejerce el sólido con el aumento de temperatura. Esto es, si yo trato de confinarlo al sistema con un medio ambiente que sea de menor dilatación, ¿está bien? Este cociente me da cuánto aumenta la presión por cada grado centígrado que yo tenga de aumento de temperatura. Doy un ejemplo. El diamante es una estructura cristalina de carbono. ¿Está bien? Ahora, para que se forme la estructura cristalina, yo necesito una muy elevada presión para forzar a que los átomos de carbono formen una estructura cristalina tridimensional, y no bidimensional como el grafito, y no amorfa como el negro de humo o el carbono, el carbono. ¿Cómo hacemos para tener una elevada presión? Pues, ¿cómo hago para hacer diamante industrial? ¿Está bien? Bueno, pongo un bloque de acero o de un material altamente resistente. En el centro pongo un trozo de carbón, ¿está bien? Y aumento la temperatura. Al aumentar la temperatura, este coeficiente de presión me indica cuánto aumenta la presión por cada grado de temperatura que yo aumento a volumen constante, y el volumen constante está fijado por el sistema que contiene al carbón, ¿está bien? El que contiene el grafito. ¿Está bien? Es cierto que los dos van a dilatar. Hay un ejercicio al respecto. Dilata tanto el sólido, el líquido como el gas. Pero las dilataciones diferenciales entre los dos sistemas sólidos es el que me establece el aumento de presión del interior, siempre y cuando el interior dilate más y tenga un coeficiente mayor de presión que el del recipiente que lo contiene. O sea que este coeficiente a veces se usa justamente para medir eso. O sea, ¿cuánto es el aumento de presión que yo logro por unidad de grado de temperatura? ¿Está bien? En un sistema a volumen constante. Es poco usado, pero tiene ese significado físico. De la misma forma que la derivada de TAP era la variación del volumen por cada unidad de presión, o la variación de volumen por cada unidad de temperatura que yo tengo en mi sistema. Esta es la variación de la presión por unidad de temperatura. Es un cociente. Gracias, profe. Bien, EOS de líquidos. EOS de sólidos. Estas respuestas eran las dos iguales. ¿Cuál es una variable termodinámica independiente de las que depende la densidad de un líquido? ¿Está bien? No vi cuántos respondieron esta, pero esta no había otra forma de responderlo. Las variables termodinámicas independientes, las variables termodinámicas según la ecuación de estado son temperatura, presión y volumen molar. Las tres están relacionadas por una ecuación algebraica llamada ecuación de estado. Si yo despejo una de ellas, me queda en función de las otras dos. En este caso, se trató de la densidad. La densidad es la recíproca del volumen. O sea que cada vez que yo hablo de densidad, hablo de volumen, porque uno es la recíproca del otro. Entonces, debía haber traducido esta
expresión del inglés al español y haber dicho cuáles son las variables termodinámicas independientes de las que depende el volumen de un líquido. ¿Está bien? Porque densidad y volumen conceptualmente son iguales y su relación es que uno es la recíproca del otro. Decir la recíproca quiere decir que donde uno aumenta, el otro disminuye. ¿Está bien? Y acá no preguntaba si aumentaba o disminuía. Decía de qué dependía. Esto significaba que las variables independientes de las que depende son P y T. ¿Está bien? Claro. Si usted usa la ecuación de A alto, si usasen la ecuación de A alto tiene dentro de su expresión la presión de vapor. Pero también le dijimos que la presión de vapor estaba encubierta. La presión de vapor es función de la temperatura. Después veremos lo que es la presión de vapor. Pero ya vimos en el práctico que es la presión de vapor depende de la temperatura. Es una ecuación que depende de T. O sea que no es una variable termodinámica la presión de vapor. La presión de vapor es una propiedad del sistema. No es una variable termodinámica. Entonces, T crítica y P crítica, en el mismo sentido, no son variables termodinámicas, son propiedades del sistema. ¿Sí? Ni el volumen molar del líquido saturado, ni A0, A1, A2, A3, etcétera, etcétera, que si ustedes ven la ecuación de alto, son los coeficientes de la ecuación de alto, ni otras dos propiedades del sistema, como son el coeficiente de expansión y coeficiente de compresibilidad, que son propiedades del sistema, no son variables termodinámicas. ¿Sí? Entonces, la única respuesta posible eran P y T. Obviamente, si ustedes respondían esta, la ecuación de estado sólido era exactamente la misma respuesta y por exactamente los mismos motivos. ¿Está bien? Y obviamente esto carecía totalmente de sentido, porque esto era la de alto eventualmente, pero eran dos copiadas, pero la respuesta seguía siendo la misma, así que yo entendería que si respondieron bien una, deberían haber respuesto bien la otra. Y si respondieron mal una, deberían haber respuesto mal la otra. ¿Está bien? Porque la respuesta era la misma para los dos. Las variables termodinámicas son PT y el volumen molar. ¿Está bien? Despejé el volumen molar, porque dije depende de la densidad del sólido, depende de la densidad del líquido, depende de P y T. Esa es una variable termodinámica. Creo que esto ya lo dije, esto ya lo dije. El signo del coeficiente de compresibilidad. Beta era igual a menos 1 sobre B, la derivada de B a P a T. ¿Pero qué signo tenía beta? Porque ese menos es de fórmula. Beta, en general, es positivo. Y digo en general. ¿Está bien? Porque en general, la densidad aumenta con el aumento de la presión. ¿Está bien? Hay sistemas que al aumentar la presión disminuye la densidad. Existen, hay varios metales sólidos que al aumentar la presión disminuye su densidad o aumenta el volumen. ¿Cómo? Sí. En los sistemas materiales hay siempre cosas raras. ¿Está bien? Como el 98% de las sustancias puras tienen que en general la densidad aumenta con el aumento de presión, ¿está bien? O el volumen molar disminuye con el aumento de la presión, porque no se ven que densidad y volumen molar son las recíprocas una de la otra, ¿está bien? El hecho de que en general la densidad aumenta con el aumento de presión, el volumen disminuye con el aumento de presión, el signo menos de la fórmula es solamente a los efectos de que en la tabla me aparezca con un valor positivo. ¿Sí? Y veo que acá me olvidé de escribir el 1 sobre B, la derivada de B a P a T. O sea, me olvidé el 1 sobre B. ¿Está bien? Pero el signo es menos porque la mayoría de los sistemas presenta una derivada negativa
y yo quiero ponerlo en la tabla como número positivo. O sea, beta es positiva en la mayoría de los casos. ¿Está bien? O sea que en general beta es positivo y en general la densidad aumenta con el aumento de presión. ¿Está bien? Esta y esta, el volumen molar y la densidad son incompatibles entre sí. O sea, si ustedes respondían una, no pueden responder las dos al mismo tiempo, porque densidad y volumen molar es la recíproca uno del otro. Y beta generalmente es positivo. Por eso que siempre negativo es incorrecto. ¿Sí? Y si acá hubiera puesto siempre es positivo, alguno de ustedes me podría haber planteado de que hay algún material, alguna sustancia, en donde beta es negativo. Y yo hubiera tenido que aceptarlo. ¿Sí? Porque hay sustancias en las cuales beta es negativo como resultado experimental. Volumen de sólido explicitado, ya lo dije, y los otros tres eran muy pavos. Todos los líquidos son compresibles, incluidos los metales líquidos. Esto no tenía mayores respuestas. Claro que es verdadero. Todos los líquidos son compresibles. ¿Cómo si todos los líquidos son compresibles? Todos. Que la variación de compresibilidad de un líquido sea sumamente pequeña, que haga que en un gran conjunto de circunstancias yo lo considere despreciable, es otro tema. Desde un punto de vista conceptual de termodinámica, todos los líquidos son compresibles, todos los sólidos son compresibles, inclusive los metales sólidos. O sea, inclusive los metales sólidos fue... ¿Por qué no dije, en realidad con los metales lo podría entender? Los óxidos de metales, la alúmina, la sílice, el óxido de magnesio, el carbonato de calcio, ¿está bien? Que no son metales. El carbonato de calcio es sólido y tiene una estructura cristalina, ¿está bien? ¿Es compresible? Sí, es compresible. Incluso cuando está, no como polvo, sino como un monocristal. O sea, cuando es un sólido. Y la última pregunta era si la ecuación de Alto es la única EBS de líquido que permite expresar la dependencia del volumen molar del líquido con la temperatura y presión. Las afirmaciones absolutas son siempre equivocadas. ¿Está bien? Y como tal proposición, ustedes ya están viendo de que si eso lo acepto, esta también sería incorrecta, ¿está bien? Lo cual tampoco es tan así. Pero, no puede ser la única. No sé si hay otra. El libro, de hecho, da otra, ¿está bien? Pero aunque el libro de 2, ¿por qué no hay 3 o 4? O más. Sí, hay varias más. No muchas, pero hay varias más. Incluido las ecuaciones de estado analíticas de gases, que también me dan cierta dependencia del sólido, del volumen molar del líquido con la temperatura y presión. Lo único que yo quería reafirmar con esta pregunta, por algo que siempre pregunto, o sea, ¿cómo miden la variación de la densidad de un líquido con la temperatura y presión? Con la ecuación de Alto. ¿Está bien? No, ¿y por qué con esa? Podría haber sido con otra cosa. O sea, no es la única. Que nosotros usemos esta, porque el libro también apunta, y así lo indica, que es muy usada, lo cual es cierto, que es muy general y anda bastante bien, eso es otro problema. Pero no creamos de que es la única ecuación, de la misma forma que no creamos que las ecuaciones analíticas de estado son solamente Penn-Robinson o Schwab-Redlich-Ohm, o son las que están en el listado de Properties of Gases and Liquids. Tengo un paper, que debería pasárselo, que indica que derivadas de la ecuación de Penn-Robinson, hay como 30 ecuaciones analíticas de estado más, con pequeñas variaciones, que no son solamente de coeficientes, y son variaciones de la ecuación analítica de Penn-Robinson. 30 más, sí, 30 más. O sea, a lo largo de los años los científicos empezaron a publicar. No son las únicas. La de Alto no es la única. Eso es lo único que yo quería reafirmar
con esa pregunta. ¿Sí? Cuando ahí me dice la única EOS de líquido, la respuesta de ustedes debe haber sido no, porque en general, en esta materia de termodinámica, vamos a tener que distinguir, y eso es algo complejo de distinguir, cuando algunas respuestas son absolutas y algunas respuestas son relativas. A ver, ¿todos los sistemas tienen una ecuación de estado? Sí, todos. ¿Por qué? Por la ley cero de la termodinámica. La ley cero de la termodinámica lo que me dice, entre otras cosas, es que no hay excepciones. O sea, es fuerte conceptualmente la ley cero de la termodinámica. No hay excepciones, es una ley. No hemos encontrado ningún sistema que viole la ley cero de la termodinámica. Por consiguiente, es absoluta, forma parte de la ley. Pero su aplicación práctica es una cosa distinta. ¿Sí? Aunque conceptualmente es una respuesta absoluta, y de allí deriva, de esa respuesta absoluta, deriva si son incompresibles o no, o deriva la respuesta de si todos los líquidos, los sólidos, y obviamente los gases, son compresibles o no, sí, son absolutas esas respuestas porque son derivadas de la ley cero de la termodinámica. O sea que cuando yo puedo hacer una derivación matemática exacta a partir de una de las 3 leyes, de una de las 4 leyes de la termodinámica, su resultado va a ser exacto y absoluto. Pero otras aplicaciones prácticas hay que ver en qué contexto y bajo qué condiciones. Esto es, la temperatura crítica es una propiedad del sistema y es una propiedad experimental del sistema. Todos lo tienen, pero reconozco que hay sistemas que, él mismo ya lo plantea en su tabla, hay algunos que lo ha estimado. ¿Estimado de dónde? Así lo estimó. O sea, más o menos, la temperatura crítica del tungsteno, ¿de dónde la sacó? Se le ocurrió. Y solamente porque más o menos se probó que entre 5.000 y 10.000 cualquier cosa andaba bien. ¿Está bien? O sea, entonces hay algunas cosas que debo tomarla con cierto conocimiento de sus limitaciones o restricciones. La ecuación de A alto, o una ecuación analítica de estado, o la ecuación de estado de sólidos derivada a partir de alfa y beta, son expresiones reales tan buenas como las propiedades termodinámicas o las propiedades termofísicas, para decir más claramente, son buenas. O sea, si no son buenas las propiedades termofísicas, lo que depende, sus resultados no van a ser más exactos que la exactitud de la propiedad termofísica de la cual depende. Pero desde el punto de vista conceptual, las leyes de la termodinámica son absolutas, son exactas. En el marco, como dijo Einstein, de las suposiciones en las cuales está aplicada. O sea que si de acá a 10 años la teoría de las cuerdas muestra su utilidad o se nos da, digamos, alguna otra teoría elemental me cambia la estructura, y bueno, cambiará la estructura, ¿está bien? O sea, yo de acá no puedo saber en el futuro. Hasta el momento, todo lo que nosotros sabemos es que las leyes son absolutas. Bien. ¿Preguntas de esto? Bien. Si no hay preguntas de esto, porque me apagaron el video, estoy subiendo en este momento primera, segunda ley. Y sí, por la pregunta que me hace Manuel, esto que estoy grabando, lo voy a subir. Sí, sí. O sea, igual que subí la vez pasada. Y estoy habilitando lo de primera, segunda ley. Y las expresiones matemáticas derivadas de la primera y la segunda ley.
a grandes rasgos, ¿está bien? Como introducción al tema de lo que van a ver en el video. Ustedes ya vieron en Física 2 y en Química General la primera ley de la termodinámica. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Está bien? Para lo cual hay que hablar de calor, trabajo, lo que es calor, trabajo, lo que es una transformación, cómo pasar un sistema que tiene un estado a otro, al mismo sistema en otro estado, o sea, en otro conjunto de valores de variables termodinámicas, no de propiedades, sino de variables termodinámicas, T, P y B. La expresión matemática, tengo que clasificar los sistemas. Y vamos a ver dos grandes tipos de sistemas, los sistemas cerrados y los sistemas de flujo. Toda mi primera parte, hasta que diga lo contrario, está referida a sistemas cerrados, ¿está bien? Y la conclusión matemática de la primera ley, la expresión matemática de la primera ley, es que la variación de la energía total es igual a Q menos W con una convención de signos. Calor que entra, trabajo que sale, son positivos. Calor que entra, trabajo que sale del sistema, son positivos. Es la convención de signos que usamos en la mayoría de las materias de ingeniería. Podríamos haber usado otra convención de signos. El resultado simplemente cambia el signo de la expresión matemática de la primera ley. No existe la máquina perpetua de la primera especie. Aquella que se mueve sin alterar, sin agregarle calor o trabajo. ¿Está bien? O sea, se mueve solo sin el agregado de calor o trabajo. Pero no explicaba todos los fenómenos. O sea, no explicaba los fenómenos de diferencia de transformación entre reversibles e irreversibles. Para explicar un conjunto de fenómenos que no explicaba la primera ley, o sea que conceptualmente la energía del sistema se conservaba y sin embargo había una transformación en el sistema que era irreversible, es que nosotros creamos otra variable termodinámica extremadamente importante, más importante que la energía interna, llamada entropía. De las 30, 40 definiciones, nosotros usamos una simple. El diferencial de S es igual al diferencial de Q reversible sobre T, o el diferencial de S mayor o igual al diferencial de Q reversible sobre T, o el diferencial de S es igual al diferencial de Q reversible sobre T más sigma, el término de destrucción de entropía por irreversibilidad. Y si ustedes no entendieron nada es porque estoy haciendo un resumen de lo que van a ver en el video. O sea que el video lo explica todo. O sea que yo no voy a explicar ahora todo eso. No pregunten eso porque está en el video explicado. Con eso van a llegar a la expresión fundamental de la termodinámica, la ecuación fundamental de termodinámica. Expresión que ustedes van a soñar. El diferencial de E es igual a T diferencial de S menos P diferencial de B. Las consecuencias que salen de la ecuación fundamental de termodinámica nos va a llevar un par de semanas desarrollarlas. Es algo recontra interesante, más matemáticas, y lo que hemos visto ahora es algo matemático, lo otro es bien matemático, ¿está bien? Y son enormes, ¿está bien? Vamos a aprovechar gran parte de esas conclusiones, no, una parte de esas conclusiones para la segunda tema más importante que tenemos en termodinámica, que se llama evaluación de propiedades de sustancias puras. Globalmente, dado la temperatura, la presión o el volumen de un sistema, y dadas propiedades del sistema, propiedades termofísicas, a las cuales le voy a agregar dos propiedades termofísicas más, el Cp y el Cv, la capacidad calorífica, volumen constante y a presión constante, que son propiedades del sistema y deben ser evaluadas experimentalmente, y que tienen una única definición, de la cual yo no voy a aceptar otra. También está, lo podemos leer ahí.
nosotros podemos evaluar cuánto vale la energía interna, la entropía, y unas 3, 4 variables termodinámicas nuevas más, ¿está bien?, que nos van a ser fundamentales para el desarrollo del resto de la materia. Todo eso está en el video que estaríamos viendo ahora, ¿está bien? Y es para los enlaces. Voy a tratar de establecer algún mecanismo de consulta previo antes de plantear alguna evaluación, pero que la evaluación es para disparar preguntas. No era para evaluar, era para disparar preguntas. Y lo vamos a entender y nos vamos a poner de acuerdo en algún momento. ¿Preguntas? Profe, una pregunta. Sí. Por lo general, alfa y beta tienen que ser positivos o preferiblemente positivos, ¿no? No, no preferentemente. Es una propiedad del sistema y por consiguiente debe ser encontrado experimentalmente. Que experimentalmente encontramos que en general, al aumentar la temperatura aumenta el volumen y por consiguiente la derivada del volumen con respecto a la temperatura es positiva y en general alfa es positivo. Y que en general experimentalmente al aumentar la presión disminuye el volumen y con el signo menos de fórmula beta me queda positivo, alfa y beta en general son positivos, pero son variables que deben ser medidas experimentalmente porque dependen de la sustancia. Hay sustancias que tienen un alfa y un beta que es negativo. Por eso no es preferentemente, es una propiedad del sistema, es una propiedad de la sustancia. Y hay sustancias que tienen alfa y beta negativo. ¿Sí? O alfa negativo o beta negativo, pero la gran mayoría de las sustancias, alfa y beta, son positivos. Sí, preguntaba nomás por los dos que en el examen tocara que dé un beta negativo, si le tenía que revisar otra vez o es perfectamente posible. A ver, si te da negativo, a ver, obtenido, me rectifico entonces lo que acabo de decir. Para gases, siempre son positivos. Para gases siempre son positivos. ¿Sí? Para líquidos, no. ¿Está bien? Y para sólidos, menos. O sea, hay algunos casos de líquidos en donde el alfa o el beta puede ser negativo, y para sólidos hay un poquitín más de sustancias en los cuales el alfa y beta es negativo. Pero si me da negativo, yo lo revisaría 2 veces. Porque dado que en general son positivos, que a mí me dé negativo, tendría que encontrar, a ver si realmente se trata de estos sistemas excepcionales. ¿Sí? De allí la importancia de decir que en general son positivos. ¿Sí? Esto es, si después de comprobado, o sea, después de que vos has revisado todo, te sigue dando negativo, no hay una imposibilidad termodinámica de que sea negativo. Pero es raro. Y si es raro, me obliga a revisarlo, porque no es común, no es normal. ¿Sí? Pero no es imposible. Entiendo. Tener ojo en esos ejercicios. Si te da distinto de lo normal, tengo que empezar a ver por qué. Entendiendo de que hay sistemas raros. ¿Saben? Hay sistemas complejos. Que el comportamiento... Después los físicos y los químicos empezamos a teorizar de si el enlace, si lo orbital, si todo lo demás, para justificar por qué esto es tan raro. Porque es divertido de que sea raro. Pero desde el punto de vista ingenieril, la mayoría de los sistemas normales, comunes, son positivos. Alguien me hacía otra pregunta, creo. Sí. Franco me hace otra pregunta. ¿Está bien? Me pregunta si se puede derivar una ecuación de estado a partir de alfa y de beta. ¿Está bien? Una ecuación de estado analítica a partir de alfa y beta. No. Se puede derivar una ecuación de estado. O sea,
acabo de comentar justamente la de gases ideales. Si yo hubiera planteado que alfa es 1 sobre T y beta es menos 1 sobre P, ¿está bien? Esa última no estoy seguro, creo que tengo que hacerla, porque creo que el beta para gases ideales era negativo, estoy seguro la fórmula... Tengo que verlo. Porque tengo que hacer el mismo desarrollo que hicieron ustedes para calcular beta, ¿está bien? No, queda positivo porque estaba en el denominador. Tenía que, y la derivada de 1 sobre P, menos 1 por P a la menos 1. O sea que me quedaba de vuelta Beta para positivo. gases ideales es 1 1 sobre P. P. También es 1 sobre P. No permite rehacer la ecuación analítica de estado de gases. Al revés, sí. O sea, con la ecuación analítica de gases derivadas de Van der Waals, porque el comportamiento de gases, al no ser estructura cristalina, al ocupar todo el volumen del recipiente que lo contiene, su comportamiento como fase es explicado a partir de la teoría cinética de los gases, entre comillas, y a partir del desarrollo conceptual original de Van der Waals, ¿está bien? De energías de interacción y de volumen mínimo del sistema para cuando la temperatura tiende a cero. De allí puedo derivar alfa y beta, pero no al revés. ¿Está bien? No de alfa y beta puedo obtener una analítica, pero con alfa y beta puedo obtener una ecuación de estado de gases, pero no necesariamente analítica. Aunque obviamente, si con una ecuación analítica de estado ustedes sacan alfa y beta con dos expresiones, está claro que si las vuelven a combinar esas dos expresiones, igual que hicieron como con sólido, diferencial de B igual a la derivada, diferencial de T, diferencial de P, y vuelven a hacer todo, lo que van a obtener es la analítica. ¿Está bien? Porque si dado A, entonces B, dado B, entonces A. O sea, vamos a estar dando vuelta en círculo en razonamiento. Pero conceptualmente, las ecuaciones analíticas de estado de gases no derivan conceptualmente de una noción de alfa y beta para gases. Y para gases, normalmente la pregunta es, ¿cuánto valen alfa y beta para gases o para líquidos? Obteniendo que tienen otra ecuación de estado, o sea, una ecuación como una analítica de estado para gases o una ecuación como la de A alto para líquidos. ¿Cuánto valen alfa y beta si esas son las ecuaciones de estado? Mientras que para sólidos, sí se lo encara, dado las dos propiedades, alfa y beta, de sólidos, que son funciones de T y P, cómo rehacer una ecuación de estado de sólidos. ¿Se entiende hasta allí? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Profe, ¿Sí? consulta. ¿La bibliografía para la primera y la segunda ley es el de Properties? Era el Luzcombe. Creo que está en el video. Está en el video. Bien, Está en el gracias. video. Y es la misma que ustedes ya tienen subida. Bien. Profe, queríamos saber lo de la nota del práctico. Sí, vamos a tener tiempo de revisarla con... mañana reviso con el ingeniero Fonseca, la nota. Porque tenemos que recalcular todo. Bueno, gracias. Superposiciones, bueno, hasta ahí llego con termodinámica. ¿Estamos hasta acá?